Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, la sesión bibliográfica del 11 de agosto del 2023. Nuevamente me vuelvo a presentar, soy el doctor Diego Fernando Mena Díaz, médico residente de segundo año, y la sesión está coordinada por el doctor Ismael Aguilar Salas, a quien primeramente que nada quiero agradecerle por el apoyo y pues digamos toda la preparación que hay detrás de la sesión. Entonces, para comenzar, esto es, digamos, como parte de el contenido que vamos a estar abordando en 4 grandes aspectos: la introducción, las generalidades, el análisis del artículo principal y las conclusiones y la discusión. Entonces, dentro del primer punto, que es la introducción, les quiero hablar justamente de algo que está ocurriendo, ¿no? Que ha estado ocurriendo a lo largo de nuestras décadas, desde el siglo pasado, que sigue ocurriendo y que va a seguir ocurriendo, que pues finalmente es que todos vamos a estar creciendo, ¿no? Entonces, vemos que a la larga, digamos, de todo este siglo incluso, hemos visto un incremento tanto en el número poblacional como en el número de años que alcanza a vivir una persona. Entonces, con esto quiero iniciar, ¿no? Que vamos a ver el envejecimiento de la población. Entonces, justamente dentro del artículo y dentro de la mayoría de los otros artículos que fueron revisados, se menciona que justamente, ¿no?, la mayoría de los países tienen altas tasas de envejecimiento. Para la OMS, principalmente, establece que para el 2015 y el 2050 el número de personas aumentará casi el doble, ¿no? El número de personas mayores de 65 años aumentará aproximadamente casi el doble, de un 12% a un 22%. Para el 2020, la OMS también comenta que el número de personas mayores superó al número de población, digámoslo así, de 5 años, ¿no? Y eso todavía antes de tomar en consideración pues las cuestiones que ocurrieron a partir del 2020 con la contingencia sanitaria. En el 2050, el 80% de los adultos mayores, comenta la OMS, que vivirán no solamente en países industrializados, como se ha visto a lo largo, pues digamos, del siglo pasado hasta la actualidad, sino que incluso la proyección que se tiene estimada es que van a comenzar a estar este tipo de población en países con bajos y medianos ingresos, ¿no? Y esto pues finalmente nos establece que el ritmo de envejecimiento pues está dando o cada vez es más rápido. Y esto finalmente es debido por una cuestión, pues finalmente hay una alza en cuanto a la expectativa de vida, ¿no? Esta expectativa de vida se ha visto aproximadamente desde 1960 hasta la actualidad, que es cuando se fomenta como el desarrollo, ¿no? Y se ha asociado también esto a pues finalmente el desarrollo que se tiene sobre la tecnología, ¿no? El acceso a pues principalmente los servicios sanitarios de salud. Entonces esto finalmente da el siguiente punto, que es la expectativa de vida. La OMS establece aproximadamente que mundialmente en promedio se alcanza a vivir entre 60 años o más, ¿no? La ONU establece que aproximadamente para el 2021 la media, digamos, de edad que se alcanzaba a vivir es aproximadamente de unos 73.2 más menos unos 4. Se comenta pues finalmente que se ha visto, ¿no?, que países industrializados son los que tienen este tipo de población, son los primeros que tuvieron. Para el 2050 la proyección establece que van a tener una población hiperenvejecida, ¿no? Pero finalmente, por ejemplo, en Japón, la edad media que se alcanza es aproximadamente de 82.5, entonces se establece que ellos tienen buenos programas y apoyo para esto, ¿no? Y finalmente eso establece los retos, ¿no?, que los países, por ejemplo, a lo largo del tiempo, o para el 2050 en esta proyección, van a tener que afrontar pues este cambio demográfico, ¿no? Entonces justamente se tiene y se va a tener que estar haciendo políticas o programas especializados para este tipo de población y pues todos los retos que implica, ¿no? Entonces aquí les puse rápidamente un gráfico sobre la evolución de la esperanza de vida que se obtiene justamente del Banco Mundial, de la ONU, en donde se ha visto que pues finalmente, como podemos ver, la expectativa de vida ha cambiado, ¿no?, conforme va pasando el tiempo. Como vemos, pues no es una situación que solamente se dé de manera lineal, ¿no? Como vemos, hay altas y bajas, y esto quiere decir que pues hay factores que involucran justamente o repercuten sobre esa expectativa de vida. Y pues a lo largo de nuestra historia pues hemos visto diferentes conflictos bélicos, ¿no?, pandemias, enfermedades. Entonces eso ha afectado bastante. Y bueno, finalmente estos son los países que tienen todavía más alza en la expectativa de vida.
Y la expectativa aproximadamente que comenta la ONU justamente era esa, ¿no? De un 73 más o menos, que es la línea negra que se alcanza a ver aquí a nivel mundial. A nivel mundial igual cabe recalcar que para el 2020 aproximadamente hay 100 millones de personas mayores de 65 años, ¿no? Y bueno, como el artículo, espero que lo hayan leído, y bueno, como vamos a ver más adelante, finalmente habla sobre la población en China, ¿no? Entonces, vamos a ver que en China, que es uno de los países más grandes y más poblados, pues finalmente la estadística que se tiene es que para el 2021 existen aproximadamente 190 millones de personas mayores de 65 años o más, ¿no? Entonces, si vemos, es una población que también está, digamos, con esa alza. Para esto, pues quería comentarles que se ha visto, se ha tratado de buscar, pues que esta expectativa de vida no solamente sea, ok, llegamos a vivir mucho más tiempo, sino que finalmente la calidad de vida se alcance de la mejor manera posible. Entonces, dentro de esta pequeña introducción, les quería comentar algo que son los índices globales, ¿no? Los índices globales, ya sea de envejecimiento activo, finalmente establecen una serie de indicadores que se van a ir valorando conforme se recabe la información de diferentes países. Este es uno de ellos que surgió, bueno, este es el último de hecho, en el 2015, se conocía así como Age-Watch Index del 2015, fue publicado y fue realizado por una empresa, bueno, una organización en Londres, que recababa justamente de los 194 países, aproximadamente entre 91 y 95 países, la información posible, ¿no? Y ellos toman y justamente esclarecen un poquito de la información. Se contrasta con lo que comenta la OMS, ¿no? En donde se ve que justamente para el 2015 los países que están, digamos, con un alto nivel de personas mayores de 65 años, pues están en países industrializados o de primer mundo. Y la expectativa o la proyección para el 2050 es que justamente no solamente tengamos este tipo de países, ¿no? Sino que incluso países que están en desarrollo o que tienen pues finalmente bajos o medianos ingresos. Entonces, se los quería comentar así brevemente y rápidamente, ¿no? Que bueno, finalmente ellos también establecen esto, que para el 2015 al menos hay 901 millones de personas, que equivale entre el 12.3, y que para la proyección del 2050, pues esto va a aumentar a casi el doble, ¿no? Que serían 21.5. Y finalmente, pues, cómo vamos teniendo digamos, evolución en cuanto a la población. Este índice global de envejecimiento, pues justamente trata de eso, buscar indicadores que de repente nos puedan decir, ok, este tipo de países que están en primer nivel, digámoslo así, tienen, digamos, estas cuestiones que a lo mejor otros países hay que tener que estar buscando, ¿no? Dentro de ellas, pues establecen cuestiones de salud, de pobreza o de acceso a, por ejemplo, recursos económicos, trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, se dejó de hacer este tipo de índice porque finalmente es información que se tiene que estar recabando constantemente y actualizando, entonces pues finalmente no dio pauta que se siguiera actualizando a partir del 2015 y se cambió el nombre, se cambió, digamos, como que el objetivo a lo que sería el Age-Watch Insight, en donde justamente establece como unas pequeñas recomendaciones con respecto a esto. Y bueno, hay una duda como muy grande porque en el 2015 hubo una reunión de las Naciones Unidas en donde se establecieron los principales puntos que se tienen que estar abordando, ¿no? Para mejorar no solamente la expectativa de vida o la esperanza de vida, sino incluso erradicar, ¿no? La pobreza, tener mayor equidad o igualdad a los servicios y finalmente pues mejorar la calidad de vida. Entonces justamente a partir del 2015 es cuando se tiene esta perspectiva. Y bueno, para seguir comentando rápidamente, en el índice hay otros tipos más bien de índices. En la UNESE, que es esta Organización de las Naciones Unidas en Europa, pues estableció un índice de envejecimiento activo, ¿no? Igual, ya no está como tal activo este índice, porque se dejó de hacer, pero finalmente da la pauta a que nosotros tenemos que estar investigando, ¿no? Que es una manera de que nosotros tengamos o veamos el potencial para que otras personas adultas mayores puedan llegar a tener una vida activa y saludable. Entonces ellos establecen que se tienen 4 dominios y dentro de esos 4 dominios se valoran más o menos aproximadamente como unas 22, digámoslo así, indicadores, ¿no? Que son lo que vemos en, digamos, las imágenes. Entonces los principales dominios que tratan de ver es el empleo, la participación en la sociedad, la independencia y pues digamos, tener una vida saludable y la capacidad para tener una buena interacción con el ambiente y con las personas con las que conviven.
Entonces, bueno, esto dio la pauta que serían pues más de estos índices. Tenemos el índice de envejecimiento social. Y finalmente, esto es lo que mencionan, ¿no? Un índice es eso, una clasificación de los países de acuerdo a estos indicadores y denotar cuál está en primer lugar y de ahí subsecuentemente cómo van a ir disminuyendo, dependiendo, por ejemplo, en este caso, sobre pues la cantidad de personas envejecidas, ¿no? Y el índice de envejecimiento social pues toma en consideración parte del índice de envejecimiento activo de estos dominios, ¿no? Entonces aquí se van a valorar justamente que tengan una actividad o una vida productiva, que tengan un bienestar, digámoslo así, que tengan equidad, que estén cohesionados y que tengan seguridad, ¿no? Y bueno, esos son algunos ejemplos de cómo es que se van dando este tipo de publicaciones, de índices, ¿no? En donde se van valorando más o menos todos estos tipos de indicadores y de acuerdo a eso pues se van clasificando. Y bueno, en México, pues de acuerdo a lo que sería la Secretaría de Gobernación, más que nada, en la CONAPO, ¿no? También se estableció los indicadores sociodemográficos de la población de 60 años y más. Casi no se alcanza a ver, me parece, pero son varios, ¿no? No es, digamos, pauta de la presentación estarlos mencionando todos, pero finalmente es eso, ¿no? Establece el nivel de población envejecida, establece, por ejemplo, la situación conyugal, la etnicidad, la educación, la salud, ¿no? Si tienen acceso o no a recursos económicos, el trabajo, los ingresos, incluso ahora ya se está hablando y se está valorando pues la participación o el acceso a tecnologías de la información, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que se establece. Si uno lo desea buscar, pues es de acceso gratis, lo pueden buscar, lo descargan, es un Excel, ¿no? Y pues le va uno dando ahí para ver más o menos cómo vamos con estos indicadores en México. Entonces, aquí, nada más para comentar brevemente en esta parte de la introducción, les puse justamente que la edad media y mediana de la población total, de acuerdo a la entidad federativa, para el 2020. Entonces, vemos que en general, el promedio o la media, vemos aproximadamente que la población está, pues digamos, joven, es una población joven, ¿no? En México actualmente tenemos una población de más o menos unos 30 más menos 4 y es lo que se observa a lo largo de todo nuestro, pues digamos, territorio nacional. Y entonces esto establece que finalmente, ¿no? Para el futuro, para esta proyección, para esta expectativa, en el futuro, pues toda esta población que ahorita es joven, en algún futuro, pues va a llegar a tener este tipo de edad, ¿no? Más de 60 años o más. Y bueno, de acuerdo a la población, digamos que aquí se toma en México, que la toman a partir de 60 años, se establece igual, ¿no? De acuerdo a entidad federativa, la distribuyen de acuerdo a el sexo y establece justamente que, bueno, el porcentaje de la población que hay, el total, ¿no? Que se contó, y la distribución entre sexo. Y finalmente, como se observa, podemos ver que se tratan de valores muy bajos en comparación de la población, por ejemplo, de 30 años más menos 4, ¿no? Entonces quiere decir que sí, tenemos una población actualmente, adultos mayores, más de 60 años o más, pero en un futuro esta población pues va a ser todavía más, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la población joven se va a aumentar. Y justamente pues esta es la pirámide, digamos, de la proyección de cómo se está dando el envejecimiento paulatino en la población, al menos desde el año 2000 hasta el 2020 aproximadamente, o al menos aquí todavía conserva parte, digamos, de lo que sería la forma normal de la pirámide, ¿no? Donde tenemos la base y la punta. Todavía no está completamente invertida, pero como vemos la distribución se da aproximadamente en la mitad, un poquito más abajo, en donde tenemos esta población joven, ¿no? Y pues sí, tenemos población a partir de 60 años o más, pero no es completamente, digamos, la que está actualmente en México. Entonces, toda esta población para un futuro seguramente va a estar acá, ¿no? Y entonces es cuando nosotros en México vamos a tener esta inversión de la pirámide que se establece justamente, que se ha estado dando a lo largo de los años. Entonces vamos a pasar al segundo punto, con las generalidades. Y con esto, pues quiero comentar, ¿no? Que el envejecimiento biológicamente es una serie, ¿no? De cambios que se van dando a lo largo del tiempo, cambios celulares, cambios moleculares, y que finalmente esto, pues, incluso daños, ¿no? Es un conjunto de esto y esto implica, pues, en algunas ocasiones el descenso de capacidades físicas y mentales, ¿no? Y esto está asociado no solamente a los cambios biológicos, ¿no? Sino también los cambios sociales y los cambios laborales, sentimentales, es decir, la parte biopsicosocial, ¿no? Y esto finalmente pone a los adultos mayores en mayor riesgo, pues, de
es decir, se hacen vulnerables de padecer enfermedades, ¿no? De tener discapacidad o muerte. Como por ejemplo en las imágenes que están ahí al lado, pues las principales discapacidades son la auditiva, la visual, podemos tener problemas musculares, osteotendinosos, podemos tener finalmente manifestaciones físicas como dolores, ¿no? O incluso enfermedades metabólicas, exacerbación de las mismas y pues finalmente el desenlace final, no la muerte. Desde 1960, como les comentaba, se ha visto pues finalmente que se tiene que ver como este interés en la población. En 1960 las personas adultas mayores que llegaban a los servicios de urgencias o a los hospitales pues finalmente fueron catalogados o bueno, se dieron cuenta que finalmente tenían cierta, digámoslo así, características, ¿no? Entonces de ahí surgen los síndromes geriátricos, que son finalmente estas principales condiciones que pueden estar presentando los adultos mayores cuando no tienen una buena calidad de vida o no se les da un adecuado seguimiento. Entonces, por ejemplo, y para comentar algunos, tenemos la fragilidad, la inmovilidad, incontinencia urinaria, caídas, úlcera por presión, delirium, ¿no? Y pues no solamente se hacen vulnerables a ese tipo de condiciones o condiciones metabólicas o exacerbación de las mismas, ¿no? Sino que también y finalmente están más propensos a presentar finalmente síntomas afectivos, ansiosos, ¿no? Y dentro de los síntomas afectivos, pues la depresión es uno de los principales puntos que se tiene que tomar en cuenta. Como comentaba en el resumen, y aquí se pone, en el 2030, de acuerdo a la OMS, se espera que la depresión supere al resto de enfermedades, ¿no? Entonces, sí es una cuestión que tenemos que estar atendiendo, y si estamos diciendo que va a haber una población más o menos para el 2030 y de ahí en el futuro de adultos mayores, pues es una situación que se va a volver mucho más frecuente. Y pues finalmente vamos a ver ahora las dificultades en la respuesta al envejecimiento. Las dificultades en la respuesta al envejecimiento pues nos habla de que hay una diversidad de la variación de las capacidades físicas y psíquicas, es decir, no hay un prototipo de una persona adulta mayor, ¿no? Lo que se espera es que sea una persona adulta mayor sana, que tenga la mayor capacidad para hacer sus actividades y que finalmente tenga un buen ambiente social y pueda desarrollarse. Sin embargo, pues se ha visto que esto depende también no solamente de estos mismos factores sociales o factores biológicos, sino que incluso de patrones culturales, ambientales, en donde pues finalmente se están dando o desarrollando este tipo de personas. Y al mismo tiempo, pues las políticas, ¿no? Que involucra que haya incluso desigualdad, discriminación, que no se les propicie, no se les dé finalmente esta visión adecuada. Y esto va a repercutir finalmente en la capacidad funcional, ¿no? Es decir, van a generar discapacidad, van a tener dificultades para realizar sus actividades y por lo tanto esto se ha asociado a que también puedan presentar síntomas afectivos como depresión. En ese artículo, bueno, más bien este título de este artículo que se comenta como Instrumental Activities of Daily Living, Limitations in Europe and Assessments of Shared Data, establece justamente, es un estudio transversal que se ha dado en diversos países de Europa, en donde se ha visto que como es uno de los continentes con mayor población, ¿no? De adultos mayores, se ha tratado de valorar qué tanta discapacidad tienen este tipo de personas y se ha encontrado que sí, que finalmente y aproximadamente el 24.3% de esa población está afectada en cuanto a estas actividades, ¿no? Y los hace dependientes de otras personas y finalmente pues estas personas pierden la autonomía y esto hace que entonces las personas no pueden expresarse, no pueden decidir y completamente empiezan a desarrollar más síntomas depresivos. De hecho, aquí casi no se ve porque las flechas son blancas y no se remarcaron las flechitas, pero bueno, lo que vemos es que finalmente tenemos, cuando una persona tiene discapacidad, tenemos desesperación, ¿no? Porque no puedo realizar mis actividades. Entonces esto hace que disminuya mis redes de apoyo porque a lo mejor pues dependo de alguien, ya no puedo tomar mis decisiones, ya no puedo salir, ya no puedo hablar con tal persona, a lo mejor no tengo acceso, digamos, para hablarle, comunicarme, ¿no? Tuve un accidente, me pasó algo más, entonces esto genera también síntomas de soledad e incluso pues este término que se comenta en inglés, ¿no? Como el meaningless, en donde no tienen sentido, ya no pierden como esta esperanza, ¿no? De la vida y finalmente se exacerban o se inician síntomas depresivos, que esto afecta obviamente la calidad de vida y si tienen una mala calidad de vida, pues esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Que no solamente afecta a la persona adulta mayor, sino que también afecta o finalmente se vuelve una carga para la familia y para la red de apoyo y que esto pues
a la larga pues puede generar todavía un incremento de esto. Entonces se ha visto que si nosotros tratamos o mejoramos esta cuestión de la discapacidad, ¿no? Vamos por el apoyo social más reforzado, vamos a poder bloquear como esta vía y entonces vamos a tener una mejoría en cuanto a la calidad de vida. Para eso pues se hizo una revisión de varios artículos. Entonces, en este artículo, que es Cognitive Reappraisal of the Association Between Depressive Symptoms and Perceived Social Support Among Older Adults, es un estudio transversal. Se toma una muestra de aproximadamente 910 personas, en donde justamente tratan de ver eso, ¿no? Que los síntomas depresivos tienen una relación con el apoyo social percibido, y finalmente esto establece una teoría que es la teoría interpersonal de depresión de Coyne, en donde a lo largo de la vida pues se ha visto que este tipo de personas, ¿no? Tienen una disminución o no tienen como cierta capacidad de afrontamiento ante las situaciones, porque finalmente esta cuestión de, digamos, la cuestión cognitiva pues va a estar disminuida, ¿no? Y finalmente pues todo va a tener una relación. Entonces se establece que en este artículo existe una relación también con la valoración cognitiva, ¿no? Que va a tener el adulto mayor en relación con los síntomas depresivos y el apoyo social percibido. Hacen un análisis lineal, establecen diferentes modelos, establecen 4 modelos. El modelo 1, en donde se establece que sí hay mayor probabilidad de síntomas depresivos cuando se tiene un apoyo social percibido. El apoyo social percibido, pues cuando tenemos finalmente una alteración en nuestra red de apoyo y esto genera síntomas depresivos. El modelo 3 pues es una valoración entre la valoración cognitiva y el apoyo social percibido, y el modelo 4 justamente trata de valorar que tengamos esta relación, y se encontraron estos resultados pues digamos significativamente estadísticos, ¿no? Y bueno, finalmente este es uno de los de las figuras, digámoslo así, que manejan este tipo de artículos. Este artículo, perdón, y justamente vemos una cuestión de la asociación, ¿no? Es un correlograma en donde vemos que justamente cuando nosotros tenemos un apoyo social percibido, de acuerdo a, pues en ellos utilizaron la escala de Hamilton, y conforme mayor tengamos síntomas depresivos y nosotros tengamos un apoyo social percibido, digamos, menor, entonces vamos a ver que se va a relacionar con mayor síntomas depresivos. Esto también estaba asociado con la valoración cognitiva en cuanto a pues, la regulación emocional que van a tener este tipo de personas cuando tienen una mala red de apoyo, ¿no? Entonces vemos que es una relación negativa, en donde a mayor, digamos, número de síntomas de apoyo percibido bajo, digámoslo así, es decir, cuando tenemos más puntos tenemos menos apoyo social, y esto asociado con mayores número de síntomas depresivos o de acuerdo al puntaje, ¿no? Entonces esto también hay otro artículo que establece, bueno, que no llegó a ser como un artículo, llegó a ser una carta de investigación, en donde se establece la percepción de apoyo social y el rendimiento cognitivo. Se establece igual más o menos que más del 50% de las personas adultas mayores con depresión experimentan dificultades cognitivas, y finalmente se establece como esta relación, ¿no? El adulto mayor va a tener pobre apoyo social, va a generar síntomas depresivos y va a tener una función ejecutiva baja con un rendimiento cognitivo bajo, ¿no? Aquí lo que trataron de valorar pues fueron diferentes cuestiones de la función ejecutiva, pero la que tomaron en consideración pues fue finalmente la fluencia, digamos, fonética verbal, y pues se encontró significativamente una asociación entre estos, pero bueno, no llegó a ser un artículo de investigación por la metodología. Y esto también nos establece, ¿no?, que existen otro tipo de cuestiones, como por ejemplo las tecnologías de la comunicación. En este otro artículo, que es igual un estudio transversal, se tomaron 54 personas, en donde se trataron de valorar justamente cómo era la aplicación de estas tecnologías de la comunicación, ¿no? Y se encontró finalmente que existe una conexión social que facilita las conversaciones, el conectarse con ya sea la red de apoyo, la familia, los amigos, y esto finalmente disminuye la soledad y facilita justamente que puedan ser un poco más independientes. También esto se vio implicado en que se reduce este sentimiento de soledad, ¿no? Y esto produce un mayor bienestar, y por lo tanto los factores, que es lo que viene abajo, comentaba que ok, está bien que los adultos mayores a lo mejor no estén familiarizados con las tecnologías de la información, pero incluso el propiciarles como esta manera de comunicarse, esta manera de decirles tienes que hacer de esta manera, tienes que tomar, digamos, como este pequeño curso, ¿no? Les da incluso esta sensación, al menos lo que comentaba
comentaba el artículo, de cierta autonomía, ¿no? De que yo estoy pudiendo comunicarme, yo estoy pudiendo realizar esto, ¿no? Es decir, no me quedo nada más ahí y esto finalmente genera mayor bienestar. Otro de los artículos, que este es un artículo cualitativo, comenta sobre justamente este término, la soledad existencial, ¿no? Aquí se valoraron 22 entrevistas que se dieron a personas adultas mayores de 65 años o más en diferentes centros. Es un artículo que fue publicado en Estados Unidos. Estos centros de donde se tomó la población fue en Florida, que es uno de los estados en donde pues hay mayor personas que van a retirarse, ¿no? A vivir su vida, y se encontraron justamente en estos 3 tipos de centros, que eran el domicilio, en asilos o bueno, finalmente residencias, y centros especializados de cuidados paliativos. Y justamente lo que se encontró es que todos correlacionan en que se sienten solos, y esta soledad está asociada a algo que se denomina como sufrimiento, ¿no? Todo el mundo comentaba que es porque sufren, ¿no? Entonces se establece que, de acuerdo a este artículo, este sufrimiento lo establecen con respecto a la enfermedad, la atención de vida, la atención y la vida, ¿no? Misma. Y finalmente pues hay variaciones de acuerdo a en dónde van a estar ubicados, ¿no? Si van a tener una residencia, pues, o estar en un asilo, pues ellos van a tener una espera innecesaria de sus familiares, no van a sentirse en casa, no tienen respeto y no tienen dignidad, llegan a ver o escuchar a otros que llegan a necesitar apoyo, y finalmente esto propicia que tengan este sufrimiento. Y por ejemplo, en centros de cuidados paliativos, pues hay mayores sentimientos de culpa y minusvalía por la enfermedad. Entonces establece también un modelo psicológico de sufrimiento que está asociado a esto de la soledad existencial. Entonces, bueno, ya pasando para el análisis del artículo, el artículo se denomina Association Between Disability, Social Support and Depressive Symptoms in Chinese Older Adults, a National Study. Este es el, digamos, como si uno busca y ve el artículo, este es como parte de la portada, en donde está el título, los autores. Me llamó mucho la atención. Los 2 primeros autores fueron estudiantes de la Universidad de Fujian, en China, y los demás, autores, pues ninguno era como tal médico, ninguno era psiquiatra, ninguno era geriatra, ¿no? De hecho eran analistas estadísticos. Entonces justamente eso da como pauta a lo que viene con el artículo, pero bueno, ahorita lo comentamos. Bueno, más adelante puse, el artículo pues fue publicado en el Journal de Frontiers, en la sección de Public Health, y ahorita lo vemos. La pregunta de investigación, realmente el artículo no plantea una pregunta de investigación, entonces tratando de realizar la pregunta de investigación, lo más apropiada es ¿cuál es la asociación entre la discapacidad, el apoyo social y los síntomas depresivos de las personas mayores en China? Los objetivos que plantea el artículo es explorar la asociación entre la discapacidad, el apoyo social y los síntomas depresivos en los adultos mayores chinos, y examinar más a fondo el efecto moderador del apoyo social. Y bueno, el diseño de estudio, como lo comentaba en el resumen, de acuerdo a Feinstein, el propósito general pues es comparativo, el agente evaluado es la maniobra, la dirección del tiempo es transversal y según los componentes es homodémico. De acuerdo a la revista, se comenta que ellos se ponen en, digamos, si uno lo busca, que son el tercer sitio de referencias, ¿no? O sea que los llegan a citar mucho más en comparación con esas otras 2 revistas. Y el impacto, el factor de impacto que tiene específicamente esta revista en cuanto a salud pública, pues es de 5.2, ¿no? Y vemos que pues para el año pasado, entonces vemos que no es tan alto, y ahorita lo vamos a comentar un poquito. Dentro de la metodología que utiliza este estudio, pues trata de recabar la información de una encuesta que es la Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, que se da en el año 2017 y 2018. Esta es la última, digamos, registro que se tiene, y normalmente este registro es justamente nada más para personas mayores de 65 años o más que se tiene en la población en China. Lo que se hace, bueno, tomando en consideración esta, es que vieron que había aproximadamente 15.876 participantes. Dentro de esos, pues vieron que 103 no cumplían 65 años o más, que de hecho eran entre el grupo de 60 a 64 años, entonces los excluyeron. Ya tenían para ese momento, pues, 15.773 participantes, pero excluyeron a todos aquellos que no contestaron todas las preguntas, digamos, de la encuesta, y entonces quedó una población total finalmente de 9.231 participantes. Y esta encuesta también tiene datos de personas mayores de 65 años, pero además está enfocada sobre los síntomas depresivos, la actividad de la vida diaria, el apoyo social que puedan estar percibiendo.
Y bueno, aquí les puse las medidas dentro de como la clinimetría que ellos utilizaron, ¿no? Tomando en consideración ese tipo de población, pues fueron los síntomas, o trataron de valorar los síntomas depresivos. Para eso utilizaron la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, utilizaron una versión acortada que es de 10 ítems, es una escala que es autoaplicable. Para la discapacidad, pues ellos establecen justamente la valoración de las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Tanto básicas como instrumentadas, y el apoyo social, como lo midieron, pues ellos no utilizaron ninguna escala, de hecho solamente utilizaron algunas preguntas que trataron como de hacer como un tipo escala, ¿no? En donde se valoraron 3 puntos: el apoyo que tenían de familia y amigos, el apoyo en la salud y el apoyo monetario. Y bueno, en ese sentido fueron 3 preguntas, una y una. Entonces, en la escala de estudios epidemiológicos de depresión de 10 ítems, pues tenemos que es una escala tipo Likert, ¿no? Que son 10 preguntas y tenemos respuestas que van del 0 al 3, excepto para 2 preguntas, que sería la pregunta 5 y la pregunta 8, en donde ese, digamos, sentido se invierte, ¿no? En donde empezamos con 3, 2, 1, 0. Y finalmente establece este tipo de síntomas, ¿no? Algo muy importante con esto es que, de acuerdo a este tipo de escala, comenta que, bueno, el puntaje va de 0 a 30, a partir de 10 nosotros podemos hacer como el tamizaje de depresión, ¿no? Pero al menos lo que me parece interesante es que a partir de entre 0 y 10, pues queda como ese, digamos, ese espacio en donde pues nos dice, sí, existen síntomas depresivos, pero no habla como de depresión. Entonces los autores, al menos no lo especifican, pero quiero entender que al menos por eso tomaron este tipo de escala, fue finalmente que tomaron la valoración de síntomas depresivos, ¿no? O sea, es decir, que no solamente tenemos que tener depresión para que ya tengamos discapacidad, para que a lo mejor tengamos mayor propensión o vulnerabilidad, sino que incluso solo la presencia de síntomas depresivos, ¿no? Y eso me parece pues muy concordante con finalmente esta cuestión categórica y dimensional, ¿no? En donde sabemos que incluso a lo mejor poder tener síntomas depresivos no cumple como con el diagnóstico, pero finalmente a lo mejor puede afectarle y estar vulnerando, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Dentro de la discapacidad, pues valoran las actividades de la vida cotidiana, las básicas y las instrumentadas, y aquí, como les digo, pues nada más tomaron en consideración algunos aspectos, ¿no? Para las actividades básicas utilizaron pues el baño o el que se bañen, vestido, que acudan al sanitario, sigan a caminar dentro del hogar o deambular, la continencia fecal o urinaria y la comida, ¿no? Y a cada una de estas preguntas la trataron de hacer una valoración pues que fuera, digamos, como una hojita que entregaran y también fuera autoaplicable. Entonces la valoraron entre 0, 1 y 2 con un puntaje aproximadamente como tipo Likert, y en donde 0 era independiente y 2 es pues completamente o completa dependencia, ¿no? Y en las actividades instrumentadas, pues aquí hicieron varias preguntas, ¿no? Si podían visitar a sus vecinos, si podían comprar sus pues compras, digamos, sin ayuda, si podían cocinar cuando era necesario, lavar su ropa, caminar aproximadamente como 1 kilómetro, levantar 5 kilogramos, si podían ponerse en cuclillas y de pie al menos en 3 ocasiones, es decir, estar cambiando de posición, si podían tomar el transporte público, y agregaron una última pregunta, que si en los últimos 6 meses se sentían limitados de acuerdo a sus actividades, igual le dieron un puntaje de 0, 1 y 2, donde 0 era completamente la persona independiente, podía realizar esas actividades, en la 1 pues tenían parcial dependencia y requerían del apoyo de alguien más, y en la 2 pues realmente no lo podían realizar por su cuenta, entonces tenían una completa dependencia. Y el apoyo social, aquí igual como les comentaba, valoraron 3 aspectos, que fue el contacto con familia y amigos, el apoyo en la salud y el dinero percibido. Por el contacto en familia y amigos, realizaron 3 preguntas para valorar qué contacto era el que más tenían, ¿no? Entonces, en el contacto 1 es a quién le hablas más frecuentemente de día a día, en el contacto 2 es con quién hablas primero cuando necesitas compartir algo de tus pensamientos, y en el contacto 3 es a quién le pide ayuda primero cuando tiene problemas o dificultades. En el apoyo en la salud, valoraron quién te cuida cuando estás enfermo, y aquí pusieron que si la persona respondía que era la pareja, le daban 3 puntos. Si la persona respondía que eran otro tipo de familiares, como hijos, nuera, yerno, nietos, otros familiares, amigos, trabajo social, trabajadoras de hogar, pues les daban 2 puntos. Y si no había nadie, pues les daban 1 punto. Y el dinero percibido eran simplemente eso: recibes dinero de los niños. Ahí no especifican por qué exclusivamente de los niños, pero era lo que comentaban, sí o no, y tomando en consideración pues todas estas preguntas,
preguntas tenía un puntaje entre 0 y 13, ¿no? En donde las puntuaciones más altas pues denotaban que el apoyo social era más extenso. Y bueno, el modelo estadístico, de acuerdo al artículo, se utilizó un análisis descriptivo. Este análisis descriptivo fue principalmente para las características generales de la población. Se utilizó ANOVA, T-Student y Chi-cuadrada para comparar los síntomas depresivos en los diferentes grupos, es decir, hacer este análisis lineal, ¿no? Y después de este análisis se utilizó un análisis de moderación justamente para corroborar o probar si el apoyo social juega un rol moderador, ¿no? Y bueno, creo que no se va a alcanzar a ver mucho, pero lo que traté de marcar y de anotar en amarillo es, digamos, lo que más se obtuvo de acuerdo a este tipo de encuesta en China. Entonces, lo que se observa aproximadamente en el primer punto es que tenemos población de 65 hasta 79 años, que es la que predomina para este tipo de encuesta, en donde las mujeres son las que van a estar con mayor frecuencia. Más o menos la escolaridad se alcanza a ver hasta 6 años. Todos la población que más obtuvo pues viven en medio rural. También la mayoría de estas personas están casadas todavía y están viviendo con la pareja, reciben como este apoyo de vivienda, ¿no? En donde pues no están en alguna institución y tienen pues un nivel, digamos, medio de ingresos. No llegan a fumar, no llegan a tomar alcohol y no llegan a realizar ejercicio. Es muy poquito realmente lo que observamos de la población que tiene síntomas depresivos como tal. Y lo único que quiero comentar acá es que, bueno, la edad media aproximadamente que se tomó fue de 72.35 años, que concuerda un poquito con lo de la OMS que comentaba al inicio y de la ONU. Y finalmente todos los adultos mayores que tomaron de esta encuesta, 2.469, que equivale al 26.75% del total, pues desarrollaron depresión y muchos también tenían síntomas depresivos. Entonces se vio que finalmente las personas que tenían mayor, digamos, predisposición para tener síntomas depresivos es como lo hemos visto, ¿no? Factores que pueden vulnerar a este tipo de personas. Mencionaba aquí que pues lo que se encontraba que eran personas mujeres que habitaban en medio rural, que no tenían ninguna escolaridad, que no se habían casado, que vivían de pensiones o institutos, es decir, que no vivían con familia, que tenían una pobreza subjetiva entre baja y muy baja y que no realizaban ningún tipo de ejercicio. Y bueno, finalmente esta es una tabla que viene en la información suplementaria de la asociación entre justamente la discapacidad y los síntomas depresivos, en donde se encontró finalmente que a pesar, digamos, de todo este estudio, pues la mayor población que se obtuvo, que se vio, pues es que no tienen tanta discapacidad, ¿no? Que tienen una buena funcionalidad y calidad de vida de acuerdo a esta larga expectativa de vida, pero el 31.06%, que equivale a 2.867 de estos adultos, pues encontraron que había una limitación en las actividades de la vida cotidiana, principalmente comentaban las instrumentadas, ¿no? Y que eran 771. Y bueno, esta es igual una de las gráficas que se utiliza para la correlación, ¿no? De estas relaciones, en donde se encuentra justamente que a nivel se valoran pues las actividades básicas y las actividades instrumentadas. Entonces se valoró, digamos, de manera individual que conforme tengamos un puntaje más alto, de acuerdo a lo valorado en el estudio, está relacionado también con una mayor presencia de síntomas depresivas, ¿no? Entonces vamos a encontrar una relación en ese sentido positiva en ese tipo de discapacidad y depresión, tanto en las actividades básicas como las instrumentadas. Y llamaba la atención en el estudio que si las personas las poníamos en comparación, de repente podíamos tener algunos picos, por ejemplo en hombres y mujeres, pero que finalmente estaban un poquito más relacionados. Y pues lo que llamaba también la atención en el artículo pues es justamente que las mujeres llegan a tener mayor, digamos, síntomas depresivos, ¿no? Conforme van teniendo igual mayor limitación en las actividades instrumentadas que al menos los hombres. Esta pues finalmente es la matriz del análisis, ¿no? Que se obtuvo, este cuadro, en donde justamente establece esta correlación que se va a ir teniendo, ¿no? Entonces lo que se menciona en el artículo es que justamente se observa una relación negativa en los síntomas, digamos, del apoyo social percibido, que son las 3 preguntas, el contacto 1, contacto 2, contacto 3, y pues el apoyo social de la familia y la cuestión del apoyo, digamos, en la parte de los servicios de salud. Y pues finalmente eso establece el modelo que, bueno, más adelante está,
Esta también es la asociación que establece, ¿no? Es este punto es esta imagen como de puntos calientes, en donde se establece justamente que sí, si nosotros tenemos mayores, y este es el gráfico que se utilizó, digamos, para la asociación de las tres variables, ¿no? En donde la variable dependiente se ve que sí afecta a la variable independiente afecta a la variable dependiente, y tenemos una variable intermedia que es la variable moderadora, ¿no? Entonces se establece justamente eso, que conforme mayor puntaje tengamos, mayor discapacidad, ¿no? Y vamos a tener también mayores síntomas depresivos, que es lo que vamos viendo acá. También conforme vamos teniendo mayor puntaje en cuanto a menor apoyo social, ¿no? Y esto pues lo vamos viendo en cuanto a las actividades básicas, y en las actividades instrumentadas llama la atención que pues solamente con tener muy poquito apoyo social, como son actividades que pues finalmente limitan mucho pues la cuestión pues sí, la parte digamos social de la persona, y pues para poder ponerse en contacto con sus actividades pues genera esto, ¿no? Que a menor o mayor puntaje de actividades instrumentadas que se ven, digamos, disminuidas, vamos a tener mayor presencia de síntomas depresivos, y esto no tiene que estar tan relacionado con el apoyo social. Entonces, lo que se establece justamente el artículo es eso, ¿no? Además de tratar de buscar esta relación, trata de buscar una variable moderadora. Entonces establecen justamente esta cuestión en donde vemos que sí, ¿no? La discapacidad que vamos a ir teniendo puede generar síntomas depresivos, pero lo que ellos buscan es justamente qué tanto el apoyo social puede moderar este efecto, ¿no? En cuanto a la discapacidad para repercutir sobre los síntomas depresivos, y ese es el modelo de moderación que ellos plantean, y los siguientes gráficos pues es justamente eso, ¿no? Y bueno, al parecer cumple como con todos los criterios, ¿no? Que sean medidas lineales, que hayan tenido la corrección del error estándar, y finalmente datos significativos. Entonces se establece que sí, justamente se habla de cuando nosotros tenemos una disminución de las actividades básicas e instrumentadas de la vida cotidiana, genera y está asociado con síntomas depresivos, pero conforme nosotros vamos teniendo un apoyo social, pues esto va a ir mejorando, ¿no? Entonces este es para actividades básicas y para actividades instrumentadas. Igual, nuevamente establecen todos los valores, son valores significativamente estadísticos, y bueno, para ya pasar en la parte de los resultados, el artículo establece justamente esto, ¿no? Que la discapacidad y el apoyo social afectaron significativamente los síntomas depresivos en los adultos mayores, que el apoyo social sí juega un efecto potencialmente moderador entre la discapacidad y los síntomas depresivos de los adultos mayores, y que, bueno, aproximadamente el porcentaje de población adulta mayor china que tiene síntomas depresivos fue aproximadamente el 26.75%, que esto concuerda con algún artículo que se realizó en el 2016, en donde, bueno, era de 23%. Y también se estableció que el 31.06% de los adultos mayores en China presentan esas actividades limitadas de la vida diaria por cuestiones de salud. Y las conclusiones que establece el artículo son: las actividades de la vida diaria se correlacionan negativamente con los síntomas depresivos en los adultos mayores chinos. El apoyo social de cónyuges e hijos afecta significativamente los síntomas depresivos de los ancianos o de los adultos mayores. El tercero es que las personas mayores o personas adultas mayores con discapacidades aumentan la probabilidad de comorbilidad, mortalidad temprana y problemas de salud mental, lo que finalmente esto aumenta la obstaculización para que los adultos mayores logran tener una mayor calidad de vida, y por lo tanto el apoyo social juega un papel significativamente en esta relación, ¿no? De discapacidad, depresión, un efecto moderador. Y bueno, dentro de las limitaciones, el artículo lo pone incluso hasta el final, ¿no? Que pues es el diseño de investigación, que fue un estudio transversal, en donde pues sí podemos correlacionar que existe esta relación, pero no sabemos en qué punto pues existe esta relación, ¿no? Otra de las cuestiones es que finalmente menciona que todas las escalas o todo lo que se utilizó para medir pues fueron preguntas autoinformadas, ¿no? En donde pues ellos no tienen como una valoración completamente de pues digamos síntomas depresivos. Hay escalas específicas para actividades básicas, instrumentadas, ¿no?
no las utilizaron, ya después sabiendo que los autores pues ninguno tenía una formación, digamos en ese sentido, médica, pues finalmente podría incluso limitar un poquito más a esta cuestión, que es justamente otra de las limitaciones, ¿no?, sobre los autores. Y bueno, también finalmente comentan que ellos solamente vieron la cuestión de si el apoyo social mejora o no mejora cuando tenemos discapacidad, los síntomas depresivos, pero no especifican qué tipo de grupos o en qué, digamos, sí, grupos nos tenemos que enfocar, ¿no? Si tiene que ser la familia, si tiene que ser una red de a lo mejor amigos, apoyo de trabajo social, apoyo de a lo mejor personas que se dedican a pues el cuidado de estos adultos, ¿no? Y con eso pasamos a las conclusiones y a la discusión. Entonces, finalmente, pues este artículo, a pesar de que tiene un factor de impacto muy bajo por la revista en donde fue publicado, ¿no?, da datos interesantes que concuerdan con la literatura que pues correlacionan esta relación entre discapacidad y síntomas depresivos, ¿no? Aquí en específico este artículo busca este efecto moderador que se tiene del apoyo social, se encuentra significativamente, estadísticamente, que sí está presente, que sí tiene este efecto potencialmente moderador. Sin embargo, pues es una cuestión que nos da pauta, ¿no? Es un estudio que se hizo en China, no podemos compararlo con la población de México. Uno, pues porque ahorita actualmente la población en México no es la que está totalmente envejecida. Dos, porque tenemos diferencias culturales, sociales, políticas, etcétera, ¿no? Entonces finalmente sí nos da la pauta de que ok, no lo podemos traspolar a lo mejor a México, ¿no?, pero podemos traspolar como esta información. Y principalmente lo que comentaba al inicio es que para el 2050, ¿no?, las Naciones Unidas tratan de erradicar justamente este tipo de situaciones. Entonces sí sería como muy conveniente a lo mejor tomar en consideración que sabemos que ese es el camino que nos va a estar dando, ¿no?, y está bien porque es parte de la normalidad, pero finalmente ¿quién nos va a estar apoyando, ¿no? ¿Quién nos va a lo mejor a generar algún tipo de programa, ¿no?, de apoyo? Entonces sí es una cuestión que a lo mejor da la pauta a estas investigaciones aquí en México, que no las podemos como completamente extrapolar, pero que nos sirven de la información. Entonces con eso doy por terminada la sesión del día de hoy y les agradezco su atención. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta.